Bueno, estamos en contacto ahora con Franco Aranda, es diputado provincial, referente del Frente Renovador de la provincia de San Juan, y queremos hablar un poco con él para saber un poco qué está pasando en la Cámara de Diputados. Sabemos que también ha presentado hace muy poco un proyecto de ley que tiene que ver con las famosas regalías mineras, ¿no? Y la posibilidad de que algo de esa riqueza quede acá en este pueblo. Franco, gracias por el tiempo, gracias por conectarte con nosotros. Don Mauricio, no, por favor, un gusto estar con ustedes. Bueno, Franco, contame, ¿cómo está el ambiente en la Cámara de Diputados? Bueno, se empieza a recalentar el clima un poco, ¿no? Ya estamos ahí muy cerquita de las elecciones, pero hablemos un poco de lo que está pasando en la provincia, sobre este proyecto que has presentado también, que algunas réplicas, digamos, de algunos dirigentes. Mira, he presentado un proyecto que tiene que ver con regalías. Hay una parte técnica legal que te la explico, por ahí le va a servir a algunos que han salido a criticar. Hay una ley que es la 27443, que es la ley de medidas relevantes, fiscales y paliativas, un nombre de estos que le pone este gobierno, donde la provincia adhirió al título 2, que es solamente la parte de regulación de activos. Pero no adhirió a ningún otro título. Y nosotros en este proyecto solicitamos que adhiera al artículo 103, que es el título 8, solo al artículo 103. ¿Por qué? Porque ese artículo lo que hace es modificar el artículo 22 de la Ley de Inversiones Mineras. El artículo 22 de la Ley de Inversiones Mineras decía que las regalías podían llegar hasta el 3%. Y con esta modificación que hace esta ley, permite llegar hasta el 5%. Eso es lo que nosotros pedimos que se adhiera, pero además decimos que estas regalías deberían ser móviles y progresivas, que no puede afectar a los proyectos que ya están en explotación, una cuestión de estabilidad jurídica, de respetar la seguridad jurídica, como tampoco va a poder afectar a aquellos que hayan adherido al RIGI, porque si no, cambiando las reglas del juego. Si no, es para aquellos proyectos nuevos que no están adheridos al RIGI. Yo estoy convencido de que como San Juan está explotando en el sector minero, o sea, va a crecer mucho y por muchos años van a venir muchos proyectos nuevos. Entonces lo que nosotros proponemos que en los momentos de crecimiento de la minería, de que les va a ir a todos muy bien, y bueno, que también le vaya un poquito mejor a San Juan. Y en esos casos, que en épocas de bonanzas la minería, que pueda subir progresivamente del 3 al 5%. Ahora bien, cuando la época de la minería está en una situación más crítica, cuidar también a las inversiones para que no se vayan, y cuidar sobre todo nuestra mano de obra y que se puedan bajar al 3%. Esto es así rápidamente, ¿cómo se explica? Y por otro lado, dejamos que esa movilidad y progresividad quede en el reglamento, que lo tiene que hacer la autoridad de aplicación. La lógica de esto es que para hacer esa movilidad tengan en cuenta, por ejemplo, el precio del mineral, la cantidad de mineral extraído, el margen operativo de las empresas, o pueden hacer un índice que sea una ponderación. Hay muchas formas. Hemos hecho legislación comparada con Chile, que tiene un sistema muy técnico, que también es progresivo y móvil, o Perú, que es un poco más sencillo, pero igualmente bueno. Y todos tienen este tipo de sistemas. Y tampoco, para aquellos que dicen que es una irresponsabilidad, les cuento que el 5%, cuando nos va bien, no es ninguna irresponsabilidad. Países vecinos como Chile llegan hasta el 8%, o como Perú en algunos casos, en algunos lugares, al 12%. O sea que llegar a 5% en épocas donde va a traccionar fuerte la minería y donde muchas horas van a hacer un gran negocio, nosotros lo que queremos es que ese gran negocio un poquito vaya para la provincia de San Juan y que llegue a todos los sanjuaninos. Bueno, así como lo estás explicando me parece fantástico, ¿no? Yo lo digo a título personal, un proyecto como este, en medio del RIGI, ¿no? Una propuesta del gobierno nacional, que es, en mi opinión personal es una entrega,
es un saqueo, Franco, es lo que yo pienso, digamos, ¿no? Estamos hablando de recursos que no son renovables, ¿no? Y lo que significa para las próximas generaciones. Cuando digo esto no estoy diciendo que estoy en contra de la minería. Por supuesto que estoy a favor de la minería. Es una industria, hay que producirla, hay que activarla, pero bueno, son las preguntas que hay que hacerse también dentro de la política, Franco, ¿no? ¿Qué precio, qué costo, qué tipo de capitalismo, ¿no? Pues estamos hablando de un capitalismo extractivista. Pero bueno, explicado de esta manera me parece interesante la propuesta, porque la verdad que es ínfimo lo que pagan las mineras, un 3%. Ahora con el tema del RIGI no están pagando exportación, no están pagando absolutamente nada, son 25, 30 años. Pero bueno, me parece interesante que haya una alternativa que sea movible también, ¿no? Que como decís vos, que se desparramen un poco las ganancias para el territorio, ¿no? Sobre todo estos ruidos que estamos viendo y apreciando, como lo que viene el RIGI, con el tema Vicuña, con esto de comprar cerrado a un proveedor de China, ¿no? Estas cuestiones que por ahí me parece complejas, ¿no? No sé qué te pareció esta última situación. Yo, en primer lugar, creo, desde mi punto de vista, que es un buen momento para avanzar con este proyecto. Y a lo que vos decís, a mí, la verdad que no me gustó lo que hizo Vicuña contratando a esta empresa china. ¿Es legal? Sí, es legal porque el RIGI se lo permite. Pero me parece que deberían haber tenido un poco más de cintura o de muñeca, porque están arrancando con tipo de contrataciones tan grandes. Y en primera nomás se la das a una empresa foránea y dejás sin tener en cuenta a los proveedores locales, y eso genera un enojo muy grande. Y sí, y obviamente que prende una luz de alerta también, porque, ¿qué es lo que digo yo? ¿Por qué tienen que tener cuidado? Porque se les está dando, y se los estamos dando todos los sanjuaninos, algo que es muy importante, que es la licencia social. Y la licencia social no es solo cuidar el medio ambiente, que es muy importante, es también cuidar que la mano de obra sea para los sanjuaninos, que las contrataciones tengan que ver con proveedores locales. ¿Por qué? Porque si nada de eso queda en San Juan, bueno, empieza a haber un enojo de la población y se empieza a perder esta licencia social y termina de ser negocio para la minera y para los sanjuaninos. Entonces, estas son las cosas que hay que cuidar, porque estamos pensando no solo en nuestra generación, sino en la que viene, y estamos pensando en 50 o más años. Claro. Entonces me parece que tenemos que hacer las cosas inteligentemente bien ahora para que el futuro sea promisorio para todos. Bueno, Franco, también seguimos en la Cámara de Diputados. Te quería preguntar, hace poco también hubo un proyecto presentado por el Ejecutivo que tiene que ver con la posibilidad de que la provincia pueda endeudarse, ¿no? A simple vista, es lo que hacen los estados, es lo que hacen los gobiernos. Salvo, por supuesto, el gobierno de Macri y Milei, que toma deuda para pagar más deuda, ¿no? También hace poco tomó Kicillof, ha tomado deuda también para poder gestionar una provincia, un monstruo como es la provincia de San Juan, y así también lo solicitó Rego. Bueno, votaste a favor de ese endeudamiento, obviamente, y las críticas arrancaron, y bueno, se habla de traición con una liviandad. Te lo comento porque también has sido parte del movimiento, del proyecto de justicialismo, y también te tocó sufrir en carne propia, digamos, por parte de los propios de los compañeros, operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Contame un poco esto del proyecto del Ejecutivo y ¿por qué decidiste votar de esa manera? Mira, te cuento, y ya que está, hay que hacer el nombre o el título de traición, que no lo pones vos. No. Reproduzco lo que dicen con una rapidez los compañeros del movimiento, dirigentes, ¿no? Como digo, y también lo digo también, ¿no? Como si no fuese necesaria mirarse un poco para adentro, un poco de autocrítica. Varias cosas a esto. Primero, la lealtad no es con una persona, ni con dos personas. La lealtad es con un proyecto. Tal cual. El peronismo siempre ha trabajado de la mano del trabajador. Lo más importante para el peronista siempre ha sido el trabajador. Esta ley de endeudamiento apunta a generar mano de obra a través de obras de infraestructura. Hay muchos sanjuaninos que la están pasando mal a causa de las políticas de este gobierno nacional, que cada vez genera más desempleo, más empresas que cierran,
que no hacen nada con la industria, que atacan a las economías regionales. Entonces, bueno, cuando aparece este tipo de medidas que van a generar trabajo, bueno, yo no puedo estar en contra del trabajo de los sanjuaninos. De hecho, digo, ya se decía, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Sí. Y hay algunos que lo están pensando al revés, o parece que hay alguno que ha mandado a perseguir a algunos compañeros porque no todos pensamos igual. Yo soy muy respetuoso con los que no piensan como yo, pero tampoco tengo pelos en la lengua para decir lo que pienso y pararme frente a cualquier cámara o cualquier persona y fundamentar las cosas que hago y por qué las hago. En este caso, y hay ejemplos, vos decías el caso de Kichilov, es cierto, Kichilov tomó deuda, hizo colocación, digamos, la autorización que le dieron fue para hacer colocación de bonos, de títulos, para tomar deuda para pagar otras deudas, para hacer obras de infraestructura, 3.600 millones de dólares tomó, votado por el PJ, votado por el Frente Renovador, por algunos de la oposición. Y nadie acá dice nada, pero nos vengamos más a lo local. Mira, hubieron un par de diputados del PJ que votaron el RIGI. Claro. Yo no estoy pidiendo que se los llame traidores, porque seguramente cuando ellos votaron el RIGI pensaron que era lo mejor para los sanjuaninos. Pero bueno, nada. Bueno, claramente, por otro lado, sí. un senador del PJ votó el pliego de Maíquez. Claro. ¿Tá? Y no es traidor. Entonces da la sensación que para algunos compañeros se ponen los anteojos de aumento y para otros compañeros se ponen los lentes polarizados. Entonces, esas varas para medir, yo en definitiva entiendo que esos que han salido a decir traidores son mandados la mayoría, otros se prenden, u otros lo pensarán así y lo respeto. Pero me parece que no es momento de generar persecuciones si queremos volver al gobierno. Miren, hemos perdido el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, el gobierno de la capital, y mucho de eso tienen que ver las peleas internas que venimos teniendo hace tantos años. Hemos perdido el gobierno. Entonces, si creen que se va a recuperar persiguiendo compañeros, no cuenten conmigo. Yo voy a seguir haciendo lo que creo que tengo que hacer, dando las explicaciones y tratando de unir, no de separar. Bueno, me parece que el endeudamiento es una herramienta, la usó Uñac cuando en medio de la pandemia pidiendo deuda para justamente en medio de una pandemia mundial. Gioja ha sacado préstamos en nombre de comunidades originarias, digo, para gestionar, para laburar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar porque también, ¿no? Me sorprendió esto de ahí nomás, ¿no? La palabra traidor dando vuelta, cuando, bueno, hay como poca memoria, digamos, ¿no? Y bueno, y aparentemente, lo digo yo porque lo pienso, lo analizo, me siento parte de un movimiento nacional y popular, vos lo sabés, Franco, tengo mi militancia política, mi militancia de derechos humanos, sé que mi espacio hoy en los medios de comunicación como siempre ha sido, pero bueno, siento que esto, ¿no? Que las cosas están exactamente igual, ¿no? Seguimos con las mismas internas, ¿no? Con las mismas mezquindades, y uno se preocupa como ciudadano, como militante, porque bueno, tenemos un monstruo que nos está devorando. Estoy hablando del gobierno nacional y de las políticas neoliberales. Hablando un poco de política y hablando de lo que se viene, Franco, pensando en el 2027, sos el responsable, referente del Frente Renovador en la provincia de San Juan. Bueno, desde hace tiempo, tenés un cargo dentro de ahí de la representación del partido. Bueno, contame si has estado con Sergio, bueno, ¿qué se está charlando? Me imagino que se está pensando en una construcción, ¿no? Que vaya más allá de estas internas que uno ve desde acá en Buenos Aires, ¿no? Con la Cámpora, con Kicillof y demás. Bueno, sí, yo estuve con Sergio Massa, estuvimos conversando. La mirada de él tiene que ver con que tenemos posibilidades de volver al gobierno solo si tenemos la capacidad de juntarnos todos, de hacer una propuesta inteligente, que no tenga que ver solo con una persona, sino que tenga que ver con proyectos, que tenga que ver con modelo de país. Para eso el Frente Renovador ya tiene escrito 2 tomos, que por supuesto habla de economía, donde la base la tienen en el desarrollo, en la industria, en las economías regionales, en la pequeña y mediana empresa, también en la estabilidad fiscal.
Pero además habla de transporte, haciendo base en el ferrocarril, habla de educación, habla de salud, habla de cultura, habla de cada uno de los ítems que hay que hablar. Me parece que, y lo tenemos escrito hace bastante tiempo, nunca ha sido Sergio Massa presidente para poder aplicarlo, pero me parece que es importante tenerlo y tenerlo escrito y someterlo a debate, porque si vamos a hacer una unidad, se debería someter a debate lo que ya tenemos escrito, porque seguramente habrá compañeros que pueden enriquecerlo, mejorarlo o cambiarle algo. Pero sí me parece que hay que tener un proyecto claro y después tratar de unir a todos. Y después de eso, ver cómo vamos a plantear la campaña, porque ustedes saben que hay cosas que van cambiando. Ha cambiado la forma de comunicar, cada vez ganan más presencia las redes y cada vez gana más presencia la inteligencia artificial. Ahora, siempre la fortaleza del peronismo ha sido la militancia territorial. Hemos empezado a sumar redes sociales, pero no somos los jefes en inteligencia artificial. Y como veo yo, me parece que va a ser difícil llegar a comandar la inteligencia artificial, porque todos los que se dedican a la inteligencia artificial, o por decirlo, los tecnomagnates que están manejando esto, apoyan a los libertarios. Sí, no, y aparte manipulan el resultado de las elecciones, Franco. Se está hablando de que en Perú, este muchacho que estuvo hace poco en Buenos Aires, digamos, ¿no? Este magnate de los drones, de la información, sirve para manipular inclusive escrutinio. Estamos hablando de eso. Bueno, entonces contra eso va a ser muy difícil competir. Y lo que es peor, yo creo que cada vez hay que fortalecer más el Estado, no en su rol intervencionista, sino en su rol de protección, o de regulador, porque miren, avanzan y cada vez tienen más poder los magnates tecnológicos, y la verdad que ellos lo que pretenden es maximizar beneficios, no piensan en toda la gente. Sí. Entonces yo creo que el Estado, como hacen los países desarrollados, cada vez tiene que ser más fuerte, no más débiles. Y una nueva ley de medios, digamos, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? Y que tenga dentro de esa ley de medios lo que estamos hablando, las redes sociales, y digo, controlar de alguna manera, porque si no, es una cosa terrible, digamos, ¿no? El tema de las operaciones y la cancelación, ¿no? En redes sociales, ¿no? Que hoy parece ser que es más duro que una muerte física, ¿no? Bueno, yo me pasó en algún momento. Pero claro. Con la peatonal, a mí me Bueno. lincharon mediáticamente y en las redes sociales. Digo, después el tiempo me dio la razón, pero yo ya, tuve que iniciar mi carrera política desde cero nuevamente. No solo perdí la municipalidad, tuve que salirme del partido, me sacaron del trabajo, o sea, tuve que empezar desde el llano a hacer un partido nuevamente desde cero, trabajar fuerte en política para hoy ser diputado, que yo lo considero como una terapia intermedia, de ahí te puede ir bien, te puede ir mal, Sí. pero esto es consecuencia del manejo mediático y de las redes, pero bueno, es lo que hay y tenemos que convivir con eso. Ahora bien, tenemos que convivir con eso y sabemos que van mucho más rápido que las legislaciones. Claro. De alguna manera igual tenemos que legislar, porque yo me he puesto y capaz que hago mal en ponerme como referencial en este tema, pero miren, pasan muchísimas cosas en las redes con los chicos menores que pueden atacar a un compañero, que un compañero de la escuela que a lo mejor tiene algún problema, y que esas cosas terminan en depresiones y sabemos hasta dónde pueden llegar. Claro. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y hay que poner determinados límites, Tal cual. porque cualquier cosa. Coincido. Nosotros vemos lo que es X o lo que era Twitter, y la verdad es que eso es una cloaca. Una cloaca, tal cual. Lleno de bots, todos, si alguien dice algo contra el presidente y lo atacan por todos lados, con la idea de que no hablar nunca más del presidente, porque si no, de cancelarte. Sí. Bueno,
estas cosas no pueden ser. Creo que se ha perdido el respeto, las Sí, redes permiten lo que sea y después se replica en los medios. claro, Entonces claro. es una situación compleja. Te hago la última, Franco, y te agradezco por el tiempo. Bueno, contarte que la peatonal está bien, los árboles no se han secado, están hermosos. Te quería preguntar por cómo estás viendo la ciudad, porque la verdad que justamente esto, lo que te estoy diciendo, ¿no? Que la peatonal quedó bien, que los árboles están bien. Bueno, con el tiempo y luego de las operaciones, los vecinos de Capital empiezan a ver que existe una buena gestión siendo intendente de la capital. Quiero saber cómo la ves, porque aparentemente el modelo de Susana Laciar, lo que se ve, bueno, es embellecer las plazas, ¿no? Darle como una bola al microcentro, y después se terminó Capital, y Capital me parece que es mucho más grande. Bueno, sí, hay algo de eso. Yo veo que manejan mucho la pintura y los cartelitos. Fíjate que a veces los carteles son más grandes que las Sí, plazas. sí. Pero bueno, son formas de hacer gestión. A nosotros nos gustaba más hacer el trabajo de militante, digamos, e ir por los barrios, ver cuáles son las necesidades del vecino, que a lo mejor no podés cumplir todas, pero sí arrancar por las más importantes. Son lógicas de gestión diferentes, yo no digo que sea mejor ni peor, nosotros teníamos otra lógica y bueno, y después lo que veo es que no se han visto grandes obras, remodelaciones de plaza, que lo hemos hecho todos, porque es necesario, pavimento, que lo hemos hecho todos, que es necesario, pero bueno, no veo por ahí una creatividad en temas que son importantes. Sabemos que la capital es el centro de la cultura de San Juan. Ujú. Bueno, me parece que ahí habría que dar un ajuste un Sí, poquito más me fuerte. parece que no está el foco puesto en la intendenta, justamente en la cultura. Me parece que es algo que no le da mucha bola. Es lo que se ve o lo que yo percibo con las políticas que hay ahí, digamos, y con la gente que estuvo a cargo de esos espacios. Bueno, habría que dar una vueltita más de tuerca a eso porque me parece que es algo importante, que no lo puede perder porque es referente entre la Pero provincia, claro. convoca a actores, actrices de todos los departamentos en sus distintas áreas y talentos. Sí. Y eso es algo que no podemos perderlo. Y un teatro municipal que estuvo parado mucho tiempo, que lo arreglamos, que lo cerramos. Me acuerdo, como estabas como intendente, bueno, había un evento detrás de otro, movidas musicales, digamos, bueno, que unaba colectivos de músicos, tributos, etcétera, ¿no? Y lo más importante, que tratábamos de darle oportunidad a aquellos que están empezando, que empezaban con la música, que empezaban con la danza, que empezaban con la pintura. Y para eso también hicimos un espacio joven que había estado abandonado durante años, que es la parte de arriba del Teatro Claro. Municipal. Ujú. Lo remodelamos entero, lo inauguramos y fue destinado a los jóvenes. Mm. No sé en este momento si están usando, no desconozco, pero sí me acuerdo que fue un espacio que desde que lo inauguramos hasta que nos fuimos, creo que no tuvo una sola hora libre. Siempre fue ocupado, y que es para eso, digamos, para el beneficio de los capitalinos y de muchos otros vecinos que se arriman a la capital, que les interesa el arte, que les interesa la cultura y se les brindaba ese espacio. Bueno, y vaya si es importante el arte, ¿no? Que hace más. El arte hace posible que todo lo demás sea posible, Franco. Digo, para el espíritu, para el alma, es fundamental. Bueno, Franco, agradecerte por el tiempo, por este ratito, y por charlar de todos estos temas. No, muchas gracias a vos por la invitación y será hasta la próxima, Mauricio. Hasta la próxima, Franco.